recordar que estamos en el estudio del libro de Filipenses. Y el día de hoy quiero que estemos considerando la siguiente pregunta. ¿Cómo debo vivir la vida? ¿Cómo debo vivir mi vida? ¿Y cómo deben los demás vivir su vida? Y el día de hoy quiero que también repasemos, entendamos que la vida debemos vivirla magnificando siempre a Cristo. El pasaje que el día de hoy pues toca exponer son los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 1 de Filipenses, pero vamos a hacer un pequeño recuento. Recordamos que Pablo está en cautiverio, ha escrito esta carta desde sus prisiones. Hemos mencionado que ha habido pruebas, está en cautiverio, pero también que se han levantado algunos opositores. Y sin importar que han surgido estas circunstancias, esto no le ha quitado el gozo. Pero el día de hoy también vamos a mencionar otra situación que podría quitarle el gozo, y es que se podría estar enfrentando a la amenaza de la muerte, de perder la vida, pero que ni aún esto le robará el gozo. Pareciera que a Pablo no le importara ninguna de estas circunstancias, no es que no le importe si las sienten las calumnias, la oposición y el estar separado de poder estar conviviendo con otros hermanos como filipenses, o el estar cumpliendo su misión fuera de allí. Él dice en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, han propiciado más bien para el progreso del Evangelio. Y hemos expuesto cómo, a pesar de esta circunstancia aparentemente desfavorable, ha favorecido que el Evangelio siga avanzando de maneras que no se tenían vistas. Hemos visto que por lo menos tres cosas hemos mencionado que a través de estas circunstancias desfavorables, el Evangelio se ha dado a conocer en la guardia pretoriana. Los opositores de Pablo que querían detenerlo, incluso el gobierno romano quería detenerlo, lo han introducido desde las entrañas. Y él ha llegado de una manera que de otra forma no hubiera sido posible. No hemos dicho que todos creyeron, no, pero sí hemos dado a entender que Pablo no perdió el tiempo y él comunicó el Evangelio a personas que no podría comunicarla antes. En segundo lugar, hemos mencionado que a través de sus prisiones, otros se estimularon, se llenaron de valor, de coraje, dominio propio, de amor a la obra de Cristo y predicaron el Evangelio. Y este es el grupo que tenía las motivaciones correctas, una motivación sincera. Y tercero, hay un segundo grupo que también predicaba a Cristo, el Evangelio verdadero, no el mutilado, ni el que estaba prostituido o alterado. Predicaban el Evangelio verdadero, pero bajo motivaciones incorrectas, por envidia, por contienda, por hacer afrenta, por lastimar a Pablo. Pero Pablo se gozaba porque el Evangelio era predicado. Y este es el corazón de un verdadero cristiano que sin importar lo que ocurra, si el Evangelio avanza, ya sea en mis prisiones o ya sea porque otros quieran afectarme, no importa. Cristo es magnificado, y cuando decimos magnificado es que es engrandecido. El soberano Dios tuvo bien utilizar sus padecimientos para arrojar estas tres bendiciones. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y me asombra también cómo Pablo no quita la vista de lo verdaderamente importante, que el Evangelio avance, que el Evangelio progrese. Por lo cual Pablo no se estima como una víctima, ni de sus opositores, ni de los soldados romanos, sino más bien como una clave, como una pieza importante para los planes de Dios. Es gracias a esta concepción clara que puede aceptar la providencia de Dios sin quejarse como algunas o muchas veces lo hacemos nosotros. Acepta sus circunstancias y hace lo que sabe que debe de hacer. Previamente también hemos mencionado que cuando estamos insatisfechos con lo que Dios nos ha dado, como bien podría ser con Pablo,
hay una inclinación inevitable al voltear a ver al otro, el prójimo, y desear lo que éste tiene. Y si no podemos tenerlo, pues muchas veces en el corazón pues se concibe la idea o se acaricia la idea de que no lo tuvieran, a menos que pues no fuera tan preciado eso. A eso le llamamos envidia. Y que la envidia produce contienda, y vemos como Pablo más adelante, ¿verdad? En el capítulo 2, comienza a amonestar y que tengamos cuidado de que si damos lugar a la envidia, esto va a producir contienda. Entonces, debemos examinar nuestro corazón siempre, estar cuidándonos de hacer las cosas correctas, sí, pero también bajo las motivaciones correctas. Y que aunque estemos cumpliendo de manera correcta con las motivaciones y haciendo las cosas correctas, hay un precio que pagar, como lo vemos con este siervo de Cristo. ¿Cómo es posible que Pablo se pueda mantener tan bien en estas situaciones? Bueno, vayamos a Romanos 12:2, cuando Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo ya había escrito esto para cuando estamos en Filipenses. ¿Qué tanto debemos pedir por una mente renovada? El apóstol nos brinda un indicio, pues él dice en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida para amor de Cristo. Es decir, Pablo dice que debemos pedir por tener una mente renovada. ¿Qué tanto? Hasta que todo lo que este mundo ofrece es pérdida. No hay ninguna ganancia, no hay ningún rendimiento verdaderamente importante. Esto es producto de una mente renovada. Pero no quiere decir que el apóstol, aunque lo haya escrito por medio de la inspiración divina, él ya lo dominara al 100%. Porque más adelante, el mismo capítulo 3 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, su gozo está depositado en el premio, en el gran galardón que solamente Dios otorga, que es lo único importante. No es que sea lo más importante, no, es lo único importante. Solamente de esa manera podemos vivir esta vida magnificando a Cristo. Y considere esto. A veces, por lo menos yo leo Pablo y siento, o me da la impresión de que él ya tiene palpando ese premio, que ya lo huele, ya lo degustó, pero no lo tiene allí. Pero pareciera que sí. Tiene una gran motivación, tiene una gran pasión. Y eso es porque está renovando su mente continuamente, fortaleciendo, clavando su vista en los cielos, clavando su mirada en los cielos. Su corazón está anclado en el trono de la gracia. Tan así que cualquier título, cualquier bien material que se le pueda dar en este mundo es poca cosa. Y es por eso que él tiene un gran gozo. Es por eso que él puede afrontar todas las circunstancias adversas y mostrarse tan animado, porque su promesa es Cristo Jesús y él no tiene que esperar hasta morir y llegar al cielo para degustar de ese deleite espiritual, porque Cristo hoy mismo, en ese momento, reina en su vida. Es Cristo Jesús fortaleciéndolo. Y hermano, hermana, hoy quiero invitarle, recordarle que debemos aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dado. Y la promesa de las promesas es Cristo Jesús. ¿A qué se aferraba Abraham? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Recordemos la vida de Job. Él se aferraba a su Salvador, su Redentor, que Él le salvaría. Podemos ser verdaderos creyentes, poner la mente, la vista en otro lugar y ser víctimas de la confusión, caminar sin gozo, limitados de la capacidad para regocijarnos, incluso llegar a dudar si realmente somos elegidos, porque no hay
gozo, porque se ha puesto la vida en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, como dice el Mateo 6:19. Eso es posible. Pero doy gracias a mi Dios que ha decidido dotarnos de una nueva vista, una vista espiritual, unos ojos diferentes, que encontramos hermoso solamente las preciosas perlas del Evangelio, la comunión con los santos, el entonar himnos y el degustar, el escuchar la palabra. Y esos mismos ojos nos hacen ver horroroso todo aquello que antes estimábamos como grandes beneficios. Eso es un gran don de Dios que solamente le ha otorgado a los elegidos gracias a la regeneración. Pero es importante continuamente estar renovando en nuestra mente, nuestro entendimiento, de tal manera que podamos decir como el salmista, porque mejor es tu misericordia que la vida. Impresionante declaración. Pero esto lo veo en Pablo. Usted espero que también lo pueda ver. Si su misericordia no es el bien de los bienes, Iglesia, ¿qué razón habría para abandonar nuestra antigua vida? ¿Qué motivos existen para privarnos de los mejores placeres de este mundo? ¿Cómo podríamos sostener nuestra decisión de apartarnos exclusivamente para Él? Porque eso significa ser santos, apartados de, aunque todo el mundo se burle y dicte lo contrario. ¿Cuál es la base argumentativa por la cual rogamos que otros vengan a Cristo? Si no es porque su misericordia es el bien de los bienes. Tenemos una esperanza en Cristo Jesús, la misma esperanza que tiene Pablo. Si nos aferramos a ella, podemos imitar a Pablo. Pero si no confiamos, será caminar por un valle de sombra. No es posible tener éxito. Pero Pablo sabe que a pesar de sus debilidades, de su flaqueza, él se mantendrá firme en Cristo porque Él lo tiene a él, cuidándolo, proveyéndole, restaurándolo, guiándolo hasta el final del camino. Esto se lo recuerda Pablo todos los días, o al menos la mayor parte de su vida. Esta es la consecuencia de una mente renovada, y así él puede magnificar a Cristo, ya sea en la vida o en la muerte. Esas tan solo han sido las palabras introductorias. Ahora sí leamos nuestro texto. Filipenses 1, versículos 19, 20, 21 dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Qué impresionante declaración. El vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero antes de llegar a ello, recuerde la primera pregunta: ¿cómo debo vivir mi vida? Tal vez el pastor recordará, una de las primeras preguntas que yo tenía al llegar a la iglesia, a casa de mi padre, es: ¿cómo debo vivir mi vida? Porque yo miraba a los predicadores del internet y mi impresión era que había mucha diferencia. Y no estaba gozoso, no había alegría, no había satisfacción, y más por una serie de malas decisiones, había mucho pesar. Sabía que era salvo, eso no tiene ninguna duda. Pero me encontraba muy lejos, o como lo vemos aquí en Pablo. ¿Cómo debo vivir mi vida? Sé que magnificando a Cristo no es, lo que voy a mencionar el día de hoy no es nada nuevo, usted ya lo sabe. Ya lo conoce. Pero una pregunta que me acompañaba mucho: ¿cómo debo vivir mi vida de tal manera que pueda cumplir con los requerimientos de mi vida cristiana, pero también tener alegría, tener satisfacción, tener gozo? El versículo 19 comienza diciendo Pablo: porque sé. La palabra que emplea el apóstol, sé, en su original es oida, que significa certeza. Es decir, Pablo está hablando con certeza que por vuestra oración, él está seguro. Y esto
para algunos comentaristas es un paralelismo a la respuesta de Job a uno de sus amigos, ¿verdad? A Zofar. Job 13:16 dice, y él mismo será mi salvación. Y es lo que está diciendo Pablo. Esto resultará en mi liberación, al final del versículo 19. Entonces, cuando él dice esto resultará en mi liberación, ¿sí? Ya hay una certeza que él tiene, una seguridad. Así como Job también tenía esa certeza. Y él mismo será mi liberación. Job, al igual que Pablo, ellos saben que lo que están padeciendo no es producto del pecado, no es porque ellos consintieron el pecado y por ello están sufriendo las consecuencias de malas decisiones. No, tampoco es que se reconozcan, como hemos dicho, como unas víctimas de las circunstancias. Tampoco es eso. Y también saben, podemos entender que ya sea hoy o mañana o pasado, seré liberado de esto. Entonces entienden que sus padecimientos son pasajeros. En algún momento eso tiene que ceder. Y también reconocen que no serán liberados de eso por medio de lo que ellos hagan o el prójimo haga, sino que Dios lo hará. Sin embargo, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, ¿qué está diciendo Pablo? Oren por mí. Si bien Dios es soberano, también es importante que oren por mí. Qué lástima que Job no se vio esto, ¿verdad? Fue diferente. Pero qué bueno es que Pablo tenga en quién apoyarse, en quién respaldarse y confiar en que estarán orando por él. En Romanos 8:28 él dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, recordar, él ya había escrito esto para cuando está hablando aquí los filipenses. Él está convencido que sus sufrimientos presentes le ayudarán a bien. En Job 19:25 al 26 leemos que dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta piel en mi carne he de ver a Dios. Es un paralelismo también, según algunos comentaristas, de lo que dice Pablo, que Él me liberará. No se ponen de acuerdo los expertos en la materia si está hablando Pablo específicamente de liberación de salir de su prisión, o bien ya sea que muera y sea liberado de este cuerpo. Pero el caso, como fuera que sea, el caso es de que él sabe que Dios le va a liberar y que Él es su único redentor, como Job también lo expresaba. Entonces, Pablo confía, pero aunque confía, él sabe que debemos orar. Él pide oración. Pablo creía en la soberanía ilimitada de su Redentor, pero reconoce que en el plan de Dios también tenemos una participación activa. Nos quiere responsable nuestro soberano Dios. Pablo sabe que la oración eficaz del justo puede mucho, como dice Santiago 5:16, pero en 2 de Corintios vemos cómo él pide que oren por él. También lo vemos en Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos y por mí. En Tesalonicenses, ya sea en la primera carta y en la segunda carta, encontramos la siguiente expresión: hermanos, orad por nosotros. Pablo no se consideraba tan grande que no era necesario que pidiera oración por él mismo, ni tampoco concebía como pues Dios tan soberano que Él no va a requerir o no pide que nosotros intercedamos por los demás. Y de aquí podemos extraer dos cosas importantes, que ya incluso se mencionaba en la reunión de oración pasada. La primera es que tenemos la responsabilidad de comunicar a la iglesia que oren por nosotros. Es un acto de humildad y lo vemos aquí también. Nadie es tan grande que no puede requerir la oración que otros hacen. Y en segundo lugar, la responsabilidad de orar por otros quienes comunican sus necesidades. Debemos estar siempre orando y también comunicando, expresando que tenemos necesidades espirituales. Cuando decimos en la reunión de oración, bueno, pues oren por mí porque tengo cierta enfermedad,
o tengo una circunstancia especial, ¿verdad? Que hemos dicho también eso. No orar por cualquier cosa, por una circunstancia especial como es lo de Pablo. No nos detengamos en decir, oren por mí porque voy a enfrentar esto, sino oren también por mí para no negar a Cristo, para magnificarlo, para que mi fe no decaiga, para que eso sea ocasión de predicar el Evangelio a otros, o sea ocasión para también predicármelo más a mí mismo y aferrarme más a sus promesas. Esa sería una petición completa, pero nosotros lo hemos hecho de manera incompleta. Ahora ya podemos entender cómo debemos presentar nuestra solicitud completa, reconociendo nuestras debilidades, nuestras faltas. Hay personas que creen que Pablo, a partir de esta suministración especial del Espíritu de Dios, o desde antes de esto, que Pablo ya nunca pecó por todo lo que Dios obró por medio de él. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores y Pablo también pecaba. Y prueba de ello es esto, que está pidiendo que oren por él. Necesita una provisión particular más en esta circunstancia. Entonces, ¿cómo debo vivir mi vida? Comunicando a otros que oren por mí y yo también debo orar por los otros, por los demás. Y en circunstancias especiales, nada ordinarias, como la de Pablo, rogar por una suministración especial. Esta palabra suministración indica una provisión plena y suficiente acorde a la necesidad, al contexto específico, a la necesidad del corazón, a la aflicción que estoy padeciendo o a la tentación. ¿Qué tal? Supongamos, ¿verdad? Alguien se saca la lotería, mucho dinero. Eso es una tentación y es una prueba difícil. Imagínense si nunca ha tenido dinero y de repente llega mucho, no es fácil, es una carga. Entonces, vamos a orar por esa persona, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Pero es una situación extraordinaria, ¿sí? Extraordinaria. Bien, entonces Pablo reconoce que necesita una porción fresca, diferente por lo que va a afrontar. ¿Pero qué va a afrontar? Porque ya sabemos que está en prisión, ya sabemos que se goza en medio de los opositores. Bueno, recordar que él está en prisión, pero está esperando un juicio, en donde se va a determinar si vive o muere. O muere. El versículo 20 nos dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. ¿Qué es esto? ¿A qué vergüenza se refiere? Bueno, ¿por qué Pablo está allí? Porque los opositores, los judíos, no les gustó que Pablo esparciera las semillas del Evangelio a todos aquellos que se arrepintieran y creyeran, decía a los gentiles. Hay un celo, no bíblico. No era la pasión de Cristo, la pasión de Cristo sí la tenía Pablo, que todos alcanzaran la salvación. Entonces, como no les gustó eso a sus opositores judíos, ellos comenzaron a torcer su mensaje. Mira, guardia pretoriana o oficiales romanos, o César, Pablo está predicando que tú no eres el Señor, que hay otro Señor, hay otro mayor que tú. Eso va a crear inestabilidad en el gobierno romano. Y como los romanos no ponían mucha atención, pero sí ponían atención a su gobierno, pues no dudaron en ponerlo en prisión. En prisión. Sin embargo, era cuestión de tiempo para que se dieran cuenta que Pablo no estaba enseñando eso. A Pablo no le importaba quién gobernara este mundo, sino que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, en un reino celestial. Cuando él estuviera en juicio y se determinara que era la pena de muerte, la manera en la cual él podría salvar su vida, guardar su cabeza, era negando la fe. Él lo sabía, era consciente de ello. Y otra vez, ¿cuántas cosas el Señor ha hecho por medio, o hizo por medio de él, pero no es estimada tan grande que no pudiera caer? Seguramente él tenía presente a Pedro, que lo negó. Y qué vergüenza, y qué dolor. Y como sabemos que leyendo la historia, pues cada que cantaba el gallo y Pedro escuchaba, él lloraba amargamente.
Entonces Pablo no quería ser avergonzado de esa forma. Él no quería negar a su Señor. Porque estando a las puertas de la muerte, pues es difícil sostenerse. Claro que nuestro deseo, nuestra confianza es el que se mantuviera firme. Pero él sabía que sería tentado y sería una prueba muy difícil. Muy difícil. Por eso él está pidiendo que oren por mí por una suministración especial. Si es posible, evitar llegar a esas circunstancias. Evitar llegar a ello. Él desea magnificar siempre a Cristo, pero no sabemos, ¿verdad?, en qué circunstancias eso se puede comprometer. Y él dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pienso que aquí está recordando al Señor Jesucristo cuando está en el huerto de Getsemaní y está ahí por tomar la copa, que pase esta copa de mí. Sufriendo, porque sabía lo que venía, sudando gotas de sangre. Entonces él ruega, si por la suministración del Espíritu de Cristo, que así como él se mantuvo firme, pues yo también puedo mantener firme si he de pasar por ello. Es muy específica las palabras de Pablo. Entonces, él no entiende que su vida cristiana es vivirla de manera aislada, sino que miren todo lo que he hecho, pues yo tengo que orar por ustedes, pero ustedes no por mí. No. Él sabe que depende de las oraciones de los demás y pocas cosas, amados hermanos, más alentadoras que los ministros que saben que su iglesia o hay personas que lo respaldan en oración. En oración. Y es lo que hemos visto, ¿verdad? Todos estos versículos, cómo constantemente se repite el tema de la oración, ya sea que Pablo está orando por ellos o que él confía que sus amados filipenses están orando por él. Que es de aquellos ministros que no son respaldados en oración, ¿sí? Y esto estimula a mantenernos en un mismo espíritu, que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué alegría, qué dicha es cuando alguien comparte una necesidad y de verdad pues la iglesia lo siente, se sensibiliza y comienza a orar por ello. Y creemos que así fue con Pablo, con Filipenses y su necesidad. Nuevamente, pues el Señor es soberano, Pablo es optimista, pero sabe que hay la posibilidad de que llegue la pena de muerte y estando ahí hay una posibilidad de que en su carne niegue la fe. Ahora, el versículo 24 del capítulo 1 nos dice, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto nos hace pensar que Pablo tenía algunos indicios, que era más probable que fuera liberado que llegara a ver la muerte, como así llegó a ser. Otro indicio muy importante lo vemos en otra de las cartas escritas desde la cautividad, Filemón. El versículo 22 dice a su amigo Filemón, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, Pablo era optimista, no solo porque era muy espiritualoide, no, sino que había algunos indicios. ¿Cuáles eran estos indicios? Mencionaré algunos, tal vez existan más, pero creo que estos son suficientes. Él era optimista, más allá de confiaba en que Dios quería que él sí continuara la obra. Bueno, hemos mencionado que sus opositores lo acusaban, pero a partir de mentiras, no estaba bien fundamentado su argumento. Y era cuestión de tiempo que al conocer la guardia pretoriana, Pablo se dieran cuenta, no, este es esclavo de Cristo y la manera que predica de Cristo, lo que enseña, no es la acusación por la cual está encarcelado. Además que ya tenía una fama muy reconocida por muchos lugares. Otra situación muy importante es de que ninguno de los judíos fueron a Roma o fueron al lugar a presentar esa denuncia. Y claro, si hay un rostro que de formalidad a esa acusación, pues es difícil que en un juicio eso vaya a proceder.
Y otra es, pues importante, que en ese tiempo no había una persecución violenta como años después sí se despertaría. Entonces, estos son motivos para considerar de que Pablo, a lo mejor al principio no estaba muy seguro, pero después comenzó a ver de que probablemente era más probable que fuera liberado a que perdiera la vida. La verdad saldría a la luz, saldría a la luz. Aún así, él no se queda de brazos cruzados. Además de estar pidiendo por una suministración especial, seguramente recordar que él tenía la ciudadanía romana. ¿Qué quiere decir esto? Que él gozaba de un privilegio que los demás no. Él podía hacer uso de apelar, ¿sí?, al César y tener una audiencia con él y presentar su situación. Y yo no creo que Pablo estuviera muy cómodamente ahí acostado sin hacer nada. Él estaría preparando su argumento, su defensa, para que todos creyeran y confiaran de que él no era una amenaza para el gobierno. Incluso vemos en la epístola, en la carta a los romanos, cómo él invita, ¿verdad?, a obedecer al gobierno, ¿sí?, a obedecer a lo que es justo, lo que es legítimo, someterse a las autoridades. Entonces, si Dios es soberano, sí, pero también nos quiere activos, nos quiere activos. Qué bendición. Yo creo que Pablo podría expresarse como el salmista, el que dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pero a pesar de que sabemos que él tiene un deseo de ser liberado para continuar con la obra, para ser de apoyo a Filipenses, entre otras iglesias, su mayor deseo es que Cristo sea magnificado, que Cristo sea engrandecido. Él quiere engrandecer a su Salvador, ya sea que viva o que muera, y él está seguro de eso. Que si él llegase a morir, las personas dirían: pues a lo mejor yo no conocí mucho de ese Pablo, pero sí conocí mucho de Cristo, porque no se callaba. Él hablaba mucho de Cristo, de su Señor. Ese hombre vivió y murió por la causa de Cristo, y que éste fuera magnificado no era suficiente que otros escucharan a Cristo. Para él la meta, su lema, su bandera era: Cristo es el Señor y Cristo quiere salvarte, y tú debes adorar a Cristo, debes postrarte ante Él. Para él no era suficiente que escucharan solamente del nombre de Jesús, sino de todas sus obras, toda su proeza, su maravillosa obra de salvación y redención. Por eso él dice en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La Reina Valera es sumamente decente al traducir la palabra basura, porque si nos vamos a la idea original, a la esencia en su idioma, la palabra basura es aquello que llamamos excremento. No es nada atractivo. Entonces, Pablo estima todo lo que está fuera de Cristo como aquello que sale después de ir al baño. Eso es. Eso es. Nuestro amor por el Señor debe ser tal que al tener que decidir entre lo que el mundo ofrece o Cristo, no dudemos ni un segundo en tomar a Cristo, porque quien en su sano juicio va a meditar en tomar un excremento. Dígame usted. ¿Quién? Y si lo ponemos en comparación con Cristo, es absurdo. Bueno, así de absurdo debe ser cuando tengamos una tentación entre guardar los preceptos de nuestro Dios o violarlos a fin de tener algo que el mundo ofrece. No es tan fácil como he visto. Pablo sabe que podría caer, ¿verdad? Entonces, la teoría la entendemos, no estoy diciendo nada nuevo, pero la práctica, ¿verdad? La práctica aún nos duele, aún nos duele esa parte. Debemos amar, cuando estudiaba esto, de cómo debemos amar a nuestro Señor tan grandemente que estimamos como basura todo lo demás, recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesús.
cuando habla de aborrecer a la familia, no es que quiere que los odiemos, sino que nuestro amor por Él debe ser tan grande que parece que aborrecemos a la familia. ¿Sí? Oye, ¿por qué vas tanto allá a la iglesia? Pues no estás aquí con nosotros. Oye, ¿por qué ya te limitas tanto en actividades que antes pues nos divertíamos? Porque ya no encontramos no solamente satisfacción en esas actividades, sino que sabemos que van en contra de los principios de nuestro Dios. ¿Verdad? Parece que los aborrecemos, pero no es el caso. Sí debemos tener relación con ellos, pero hay muchas cosas que ya no podremos hacer, ya no podremos convivir. ¿Cómo voy a magnificar a Cristo? Pues Juan el Bautista también nos da otra indicación. En Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esas preferencias que tenía, esas pasiones que tenía, ya no más. Porque hay nuevas pasiones, nuevos intereses ahora, a fin de que por medio de esas inclinaciones, de esas preferencias, magnifique a Cristo y los demás perciban que lo que antes anhelaba ahora es excremento, es basura. No podemos decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia si deseamos el mundo, porque al morir será una pérdida. Y eso es lo que pasa en el mundo. No se quieren separar de esta vida, no quieren cruzar el umbral, porque lo importante para ellos está aquí, es una pérdida al morir. Pero para nosotros no, es ganancia porque iremos con nuestro Señor. Ah, no, que te quedes aquí 3 años más. Bueno, también es ganancia porque puedo magnificar a Cristo. Ese es el deseo de Pablo. Y ese es el deseo que debemos manifestar también nosotros. Y aquí me hacían muchas preguntas. Llego a la parte más difícil del sermón porque me siento tan limitado para explicar adecuadamente esto. Aunque también estoy convencido de que nadie lo puede explicar a la perfección. ¿Qué es la vida? ¿En qué consiste esta? ¿De qué se trata? El mundo ni siquiera sabe cuándo inicia la vida. Hablo del tema del aborto. Ni siquiera sabe dónde empieza la vida. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si alguien va a tratar de definir qué es la vida, no son los incrédulos. De eso estamos seguros porque no tienen vida. Solamente existen, están ahí, pero no tienen vida. Son como un sistema mecánico que buscan alguna satisfacción. Eso tiene mucho sentido cuando entendemos que ellos dicen, por esta vida venimos a satisfacer los sentidos. Venimos al alimento de la carne, a vivir experiencias. Estos pecadores no arrepentidos viven y trabajan casi sin descanso a fin de obtener algunas pequeñas gotitas de placer para aliviar un poco su dolor, su insatisfacción, su agonía. Y bueno, pues siguiendo este razonamiento, entonces me parece que para ellos, siguiendo este razonamiento, habrá más vida en el mismo infierno que aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en el lago de fuego los sentidos estarán más vivos que nunca, solo para experimentar las llamas del castigo eterno. Estarán más despiertos que en la vida misma. No se perderán ni una pequeña centésima, ni un pequeño segundo, ¿sí?, de lo que es el sufrir eterno. Tendrán más vida que en esta vida para sentir, experimentar la muerte una y otra vez. Ellos quieren sentir, allá sentirán mucho, sin descanso. Allá les aguarda una experiencia única e inigualable, pero de la que lamentablemente jamás podrán escapar, por más que lo deseen. Prediquemos a Cristo y hagámonos entender que esta vida no es para disfrutarla, a menos no de esa forma. Porque sí podemos disfrutar esta vida magnificando a Cristo. Fuera de eso no hay gozo, no hay alegría, solo hay placer. Pero ese placer solamente acumula juicio e ira santa de Dios. ¿Qué es la vida entonces? Bueno, la vida es magnificar a Cristo. Ya estamos del lado de los cristianos. Ahorita estamos del otro lado. Y les pregunto, piensen, ¿cuántas veces nos hemos preguntado qué es la vida?
si ustedes como yo, que creo que sí, mayormente nos preguntamos qué es la vida cuando las cosas no van bien, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué propósito hay? ¿Por qué tengo que soportar todo esto? Creo yo que es así. Entonces, para entender qué es la vida, no solamente considero es necesario ser creyente, sino también que en la vida nos acompañen las pruebas, las tribulaciones, el dolor. Porque las pruebas son como agentes enviados de Dios para hacernos recordar que somos débiles, que somos frágiles, insensatos, que estamos tan limitados y tan necesitados para poner, así como Pablo, nuestra mirada en el cielo y centrarnos en Él. Dicho de otra manera, entonces, las pruebas son mis amigas. Son una guía importantísima para poner mis ojos donde debo ponerlos. Las pruebas nos evidencian, nos vuelven conscientes de nuestra debilidad y nos hacen recordar cuál es el fin de la vida: glorificar a Dios y hacer que otros le conozcan. Y también nos hace examinar cuál es nuestro verdadero deseo. ¿Cuáles son nuestros verdaderos anhelos? Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Estos son deseos legítimos de no querer avergonzar a su Señor. Es decir, Él quiere glorificarlo, Él quiere magnificarlo. Y lo va a magnificar, si hubiera sido el caso, de que va a recibir la muerte, la recibo con gozo y alegría, voy a la muerte y me encontraré con mi Señor. Estaría magnificando así con su cuerpo y en la muerte a Cristo. ¿Para qué tengo amigos? Esa pregunta me la hice, ya saben por qué, ¿verdad? A los que han estado más tiempo. ¿Para qué tengo amigos? Solamente hay dos razones: para llevarlos a Cristo. Esa es la única razón, al principio pensaba, ya hace poco me di cuenta de la segunda. Yo tengo amigos para llevarlos a Cristo, nada más. Pero si queremos meter una segunda, yo tengo amigos para que estos me lleven a Cristo. Aún siendo cristiano, necesito que ustedes me lleven, así como ustedes requieren que yo también los oriente a Cristo. Fuera de esto no encuentro ninguna otra razón por la cual tenemos amigos. Si la tienen, por favor, pues me lo hacen saber. Magnificamos a Cristo cuando presentamos a nuestros amigos el mensaje de salvación. ¿Cómo me comporto con ellos? Esto es muy importante. Cuando nosotros consentimos temas que no son de acuerdo a un espíritu cristiano, estamos negando a Cristo. No somos tan diferentes a Pedro. Cuando tienen temas que están envidiando a otros, hablando de famosos, de las redes sociales y diciendo tantas cosas, si usted no dice nada, está consintiendo y está negando a Cristo. Eso me ha creado problemas, porque creen que me considero mejor que los demás. No me importa, que piensen lo que quieran. Pero yo no voy a negar a Cristo. Y usted tampoco debería. Y si es familia, ¿qué importa? Nuestro amor por nuestro Dios debe ser mayor. Hace unos días tomaba un Uber y fue interesante porque yo no promoví la plática. Y fue un poco extraño al principio, pero pues dejé que me preguntara y contestaba. Y en eso fluyó la conversación y yo le comunicaba, bueno, voy a cuidar ahorita a una persona. Él pensaba, una labor social. No, yo lo hago porque me agrada. Puedo platicar mucho con esta persona que sea mucho más grande que yo. Y tenemos algo en común. Él leía la Biblia, ya no puede leerla, ya no ve, pero yo la leo y lo podemos compartir. Y él casi siempre se presta a escuchar, más allá de que tenemos algunas diferencias doctrinales. No sé cómo estuvo, pero llegamos a un punto que le mencionaba que esta persona, pues, a la cual fue a visitar y cuidar, tiene algunas cosas que se arrepiente del pasado. Porque no sé,
no llevó una vida de manera correcta. El Evangelio llegó muy tarde, digamos, a muy edad avanzada. El Evangelio, y pues sus hijos pues no lo quieren mucho, que digamos, están resentidos. Y yo le mencionaba, pero yo no lo juzgo, porque si voy a juzgar tengo que pensar en todas las cosas que yo he hecho mal también. Yo espero que también se compadezcan y tengan misericordia. Y trato de hacerle ver eso. Y que a pesar de que tal vez su familia no quiere estar con él, recordarle que Cristo es compasivo, es misericordioso y está con él. Y no me di cuenta, pero él se detuvo a pensar mientras iba conduciendo el vehículo. Hace una pausa y me comienza a hacer más preguntas. Quizás me estaba poniendo a prueba, ahora lo pienso, no lo sé. Y me dice, ¿tienes novia? Y ya se me hizo muy raro, como le digo. Y no tengo. ¿Y qué expectativas tienes? Pues no le rebullo, si llega, pues qué bueno. Más allá de que yo pienso en otras, más en un cortejo que un noviazgo, pero no le voy a explicar ahí, no a detener. Entonces comienza a indagar mi comportamiento, a hacer preguntas que no voy a hacerlas aquí, que no van al caso, que no debería, perdón, por cuidado. Yo le digo, mira, le dije, yo hace mucho que me arrepentí de muchas cosas, incluyendo mi manera de conducirme con el sexo opuesto. Y la verdad no siento que me haga falta. Y ahora entiendo que hizo una pausa, tal vez se quedó pensando en el segundo momento. Entonces, él se dio cuenta que había algo diferente. Para cuando termina el viaje, él enciende la luz del vehículo, se da la vuelta, se gira a mí y serio me dice, mira, yo hace un tiempo dejé las drogas, el alcohol, perdí todo, estuve anexado, etc, etc, etc. Ora por mí, quiero recuperar a mi familia. Sentí tanta compasión por este hombre, le pido que oren por él, por favor. Y yo le dije, ¿cómo te llamas? Bonito de tal. Y dije, voy a orar por ti. Yo estoy seguro que si hubiera permitido, me hubiera reído de sus preguntas, hubiera consentido las ideas y no hubiera confrontado de alguna manera, aunque lo hice amable y compasiva, pero confronté la idea, él se hubiera dado cuenta, eres igual que los demás, eres igual que yo, no hay nada para mí, nadie me puede ayudar. Pero es gracias a que Dios estuvo bien de que no me permitiera, no lo sentí, ¿no? Pero al final de cuentas Él pone el querer y el hacer. No deslizarme en esa conversación que Él pensó, tal vez hay algo para mí allí, ora por mí. Yo le ruego a Dios que me permita verlo nuevamente. No sé por qué no se me ocurrió pedir el teléfono o algo, pero pues Dios sabe que estaremos orando por Él. Eso me ha pasado en otras ocasiones también, donde no voy a consentir, no voy a permitir, yo voy a magnificar a Cristo. Y aunque usted y yo no lo sepamos, hay personas que eso les parece atractivo, porque sabe que tiene necesidad y posiblemente allí esa persona conoce algo, puede dar algo que nadie más me puede dar y no seguir viviendo en este infierno del igual ahora que nos quieren estandarizar. Aquí he hecho mano de mis estudios de sociología. Eso es lo que hacen las redes sociales, todos iguales. Hay una intolerancia a ser diferentes. Pero en medio de ese infierno del igual hay personas, hay cristianos, hay verdaderas luces que tienen algo que presentar diferente. Pero no lo vamos a poder mostrar si queremos ser igual a los demás. Ellos están tan llenos de sus deseos, de sus pasiones, de sus proyectos. Y nuestros proyectos son tan diferentes. Por eso debemos pedir ser suministrados para tener una visión clara de lo que es la vida, de lo que debemos hacer y cómo debemos vivirla, para que ellos se sientan confrontados. Ahora, no todo el tiempo ocurre eso. Me ha pasado que me ha hecho la vida difícil. Y la más difícil fue en una jefa que no me quería. Pero yo buscaba honrarla. Honrarla. Eso es tan contrario a lo del día de hoy. ¿Cómo magnificar a Cristo? Pues eso, cumpliendo con lo que ya sabemos que debemos cumplir. ¿Es un secreto? No. Usted ya lo sabe, yo lo sé. Pero ese es el llamado que tenemos. Y puedo repasar cómo debemos conducirnos con el trabajo. Así como lo hizo con los amigos o con las conversaciones, en el trabajo, con los hijos, con la esposa, con los estudios. Ahora la pregunta es en el trabajo, ¿a ti te satisface tu trabajo? Hace 100 años eso no se preguntaba. ¿Te alcanza para comer? Sí, suficiente.
Ahora tenemos que encontrar satisfacción, plenitud, propósito de vida en lo que hacemos. El cristiano no está ocupado de eso. La pregunta es, tú, Adán Encinas, ¿estás glorificando, magnificando a Cristo en tu trabajo? No, es que no me llena. No me importa eso, ¿lo estás magnificando o no? Ya haces una respuesta, ¿verdad? La pregunta no es si encontramos satisfacción en ello. La pregunta no es, varón, hombre de hogar, si te llena tu familia como tal. Porque puede ser que no te esté amando bien tus hijos como debería, o la esposa, por cualquier motivo, pero un hombre de Dios se mantiene allí, amando a su esposa, amando a sus hijos, proveyendo, aunque no le estén entregando buenas cosas. Tenemos el ejemplo de Oseas. ¿Te vas a casar con esa mujer?, le dice Dios. Y él lo hace, porque él quiere manifestar algo. Así es el pueblo de Israel, y lo vemos en los estudios, ¿verdad? No sé cómo terminar el sermón, la verdad. Es la parte más difícil. No sé si estoy siendo claro o no. Me siento tan limitado como he dicho. Pero repasemos lo que ya conocemos, esas bases que hemos enseñado. Bueno, el apóstol Pablo, sin importar quién es, él sabe que necesita que oren por él y él ora por los demás. Y él sabe que requiere de una suministración especial en situaciones particulares. Y sea cual sea el resultado, voy a magnificar a Cristo, ya sea en vida o en muerte. Pero Él será mi libertador. Él lo será. Él lo será. En nada seré avergonzado. Debemos ser optimistas, echando mano de las promesas que tenemos. Esas preciosas promesas que el mundo no puede ofrecer. Mire, yo les he dicho que he leído libros y no voy a hacer el listado de libros que he leído de sociología, de filosofía, han sido varios. Lo pensaba hacer, pero dije, va a ser muy pretencioso. Pero nosotros sabemos algo que ellos no. Nosotros sí somos sabios, ellos son tontos, son estúpidos. Muy fuerte eso. Sí, podemos entender muchas cosas, cómo funciona el mundo, pero no dicen lo más importante. Cómo tener gozo y alegría. Sigamos el ejemplo de Pablo. Encontremos satisfacción en Cristo. Y Él nos va a ayudar para que esto sea una realidad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.